Hola, hola, muy buena tarde para todas las personas que se están uniendo con nosotros. Un saludito muy especial. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Nos conectamos en este martes para continuar nuestro proceso de formación. Lo leemos, de dónde se conectan en este momento. Listo, saludos desde Venezuela. Bueno, nos conectamos por aquí. Bien, vamos entonces a iniciar. Muy buena noche para todas las personas nuevamente. Qué rico tenerlos por aquí. Recordemos que esta semanita terminamos todo el proceso de formación de psicomotricidad y currículo en educación infantil el día de hoy. Entonces vamos a terminar con el tema que nos eh, encontrábamos el día de ayer, que tiene que ver con la lectura y la escritura. ¿Listo? Estamos todos por aquí, ¿ok? Maureen Verbel dice ok, Ingrid dice ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por ese saludito. Y voy sintiendo que van llegando ustedes, que se van conectando, que se van uniendo al encuentro. Mm, vamos a escuchar. Isidro, Robert, Ana, Sandra, Ediliana. Muy bien, bienvenidos a todos las personas que recién se nos están uniendo. Bien, entonces vamos a continuar con el tema del que estábamos hablando el día de ayer, un tema muy interesante, creo, para muchos de nosotros. Bien, entonces recordemos un poco. Estábamos hablando de los procesos de lectura y escritura, que los consolidamos como lectoescritura y cómo se inician a desarrollar en todo el proceso evolutivo del ser humano. Entonces, inicialmente estábamos precisando que es un proceso, ¿sí?, que se da a lo largo del proceso evolutivo o del desarrollo o de la madurez del ser humano, ¿cierto? Se da paulatinamente de acuerdo a unos aspectos importantes o relevantes en toda la estructura que nosotros podamos construir desde los procesos neuronales. Dentro de ello, nosotros debemos de tener en cuenta que uno de los procesos más importantes para el desarrollo del lenguaje tiene que ver con los vínculos afectivos, ¿cierto? Con los vínculos que ese niño o esa niña establece en sus primeros momentos o hitos del desarrollo. Esos vínculos afectivos tienen que ver inicialmente con ese primer ecosistema con el que el niño se desenvuelve o con el que el niño se relaciona, que es directamente su familia, ¿cierto? Su vínculo inicial es la familia. Entonces, de la calidad también del vínculo, de los procesos que se desarrollen, de todo el acompañamiento que se genere en esa familia, va a depender todo ese proceso de lectura y escritura. A ver, ¿quién me dice cuál es una de las primeras palabras que escriben los niños? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son unas de las primeras palabras que escriben los niños? ¿Quién me ayuda por aquí? Vamos a leerlos. Mamá, muy bien. O en su debido efecto, papá, ¿cierto? ¿A qué le haremos relación a esa escritura? Es decir, porque por lo general las primeras palabras tienen que ver con, esperen que creo que están notando la manita. Isidro y Yusdalia. Mm.
¿Por qué creen que tiene que ver con esas primeras palabras? Tienen que ver siempre con la mamá o con el papá. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué se debe eso? Y porque de ese proceso, de un proceso de un vínculo afectivo, depende un proceso de lectura. Si tiene supuestamente cosas tan diferentes, porque yo para yo leer, yo simplemente tengo que aprender a decodificar un mensaje que tenga algo en específico. Supongamos, usted leyendo este papelito. Entonces, yo simplemente tengo que hacer una lectura de los códigos que tenga el papelito. ¿Qué tendrá que ver aquí la familia en todo este ejercicio? Ingrid dice, es su primer vínculo y Sandra dice, es su vínculo inmediato. Muy bien. De la calidad de ese primer vínculo es que se van a gestar todos los procesos básicamente que desarrolla el ser humano. En este caso, la lectura es uno de los procesos que dependen de ese vínculo afectivo, de la calidad del vínculo y de las experiencias que tenga ese niño o esa niña en sus contextos o entornos más cercanos. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver cómo los niños, digamos que una de las primeras palabras que van a intentar escribir es mamá, ¿cierto? O papá. Y de hecho en los métodos tradicionales siempre nos vendían a nosotros la idea de escribir la M con la A, ¿cierto? Ma. ¿Por qué? Porque era la sílaba con la que se escribía mamá, ¿sí? Entonces, en el método tradicionalista, desde el proceso silábico, siempre estaban trabajando directamente como mamá y papá, ¿sí? Ahora bien, dentro de diferentes métodos sigue pasando lo mismo. La intención del niño es poder llegar a escribir el nombre de sus padres, de sus hermanos, de sí mismos, ¿sí? Porque es ese vínculo, ¿sí? Seguro que él ha desarrollado a lo largo de su evolución y es con las palabras con quien él más va a conectar. Entonces conecto con mi mamá para absolutamente todo. Es la palabra que más me va a llamar a mí la atención para escribir. Es decir, yo le vendo al niño, digamos, el proceso de lectura y escritura frente a algo que a él le guste, lo va a hacer con mucha más facilidad. Ejemplo, le gustan los colores. Entonces vamos a mirar qué colores son los que más le gustan. Y digamos, los colores con mayor predominancia son los que más fácil va a aprender a identificar, a reconocer y por consiguiente a leer y a escribir. Porque hay una afinidad entre un gusto y una necesidad que el niño tiene para poder llegar hasta ese proceso en específico. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo si yo tengo una calidad de estímulos agradables, conscientes, seguros, ¿cierto? He tenido un buen desarrollo hasta la etapa más o menos de los 3, 4, 5 años, que es donde se empieza a cultivar todo este proceso, se puede ver cómo nuestro cerebro va a adquirir cada uno de esos estímulos y los va a poder construir como aquellas situaciones que van a generar sinapsis, ¿sí? En esas conexiones neuronales con las que yo cuento. Nosotros decimos que por lo general, el proceso de lectura se dice que inicia en el momento en el que el niño llega a las instituciones educativas o a los colegios. Lo que no conocemos es que el proceso de lectura inicia desde el minuto cero, ¿cierto? Porque el niño hace una lectura de imágenes, de lugares, ¿sí? Hace una lectura de personas, de algunas situaciones específicas y el niño va grabando cada una de estas situaciones en su memoria y eso es lo que él va construyendo como un proceso de lectura. Digamos que también en algunos momentos específicos se da la etapa logográfica, ¿sí? A veces generamos una asociación inmediata. Por ejemplo, hay algunos centros comerciales que tienen un logo, un logotipo específico de los jueguitos o de algún lugar de comer, ¿sí? El niño se va a grabar ese loguito, ese logotipo, ¿sí? Como algo que a él le gusta, que le llama la atención. Y es a eso a lo que él va a recurrir y siempre lo va a identificar. Entonces nosotros pensamos que el niño inmediatamente está haciendo una lectura. Lo que el niño está haciendo son asociaciones a partir de imágenes, ¿cierto?
imagen, experiencia. Entonces aquí vine, me gustó, jugué, disfruté, etc. Quiero volver y me grabé la ruta de llegada y me grabé el logotipo. Ya sé cuál es el lugar donde más me identifico. Al igual que, por ejemplo, si nosotros vamos a comer un bombón, voy a irme a una marca que creo que es colombiana, se llama Bon Bon Bon, ¿cierto? El niño siempre va a identificar que es un Bon 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 directamente porque ya vio la estructura de ese logo, ¿sí? No porque él sepa leer o esté en la capacidad de hacerlo en sus primeros momentos, sino porque ya ha identificado más de una vez el logo y se siente en la necesidad de querer más y más. Entonces siempre va a decir, yo quiero bom, bom, bom. Al igual que, por ejemplo, la Coca-Cola, al igual que los juegos del centro comercial, al igual que la marca de algo en específico que a él le guste, ¿cierto? De un parque, de unos juguetes, por ejemplo, también identifico fácilmente como el logotipo de unos juguetes, esto le va a repercutir a él continuamente en su desarrollo. Y de esta manera no va a generar un proceso mecánico, repetitivo, tradicionalista, sino que va a generar un proceso más inductivo, más comprensivo, a través de un proceso particular que él mismo va a ir desarrollando a lo largo de su proceso, a través de su maduración, a través de sus capacidades. ¿Listo? Como por tener un proceso de adherencia al proceso. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros preparemos al niño para generar todo el proceso de la lectoescritura. ¿Cómo se prepara un niño para la lectoescritura? Debe tener todo un proceso de aprestamiento para el poder generar un proceso de lectoescritura. Si el niño no tiene un buen proceso de aprestamiento, claramente va a tener muchísimas dificultades para adquirir un proceso de lectoescritura, porque es un proceso complejo, ¿sí? No es algo de pronto un poco más básico, algo rutinario, no, es un proceso muy complejo. De hecho, yo poder construir fonemas, sílabas, yo poder construir palabras, asociar imágenes, palabras, eso no es algo que se genere tan fácil en el desarrollo del niño, ¿cierto? Y en esas estructuras neuronales que él va desarrollando a lo largo de los años. Es un proceso muy complejo, ¿sí? Y que por eso necesita todo un acompañamiento, toda una estimulación continua para poder lograr el resultado que se desea, que es poder llegar a leer, poder llegar a escribir. ¿Listo? De esta manera, entonces yo puedo decir que un niño está preparado para leer y escribir cuando hay varios procesos adicionales. Ejemplo, cuando sus procesos atencionales son buenos, es decir, cuando el niño sostiene su atención en una actividad específica, cuando disfruta de leer lecturas, cuentos, imágenes, porque recordemos que en los procesos iniciales los libros están diseñados como un libro álbum, más imágenes que texto, precisamente para el disfrute, el goce, la imaginación y la creatividad de los niños en sus primeros momentos de desarrollo. Adicional de eso, hablamos de esas capacidades motoras, ¿sí? Para poder generar un proceso de escritura. Sin la capacidad motora no lo podemos generar porque claramente estaríamos errando en todo el proceso y el niño no alcanzaría a poder tener esa capacidad o a pulir esa habilidad en específico. De hecho, si no la alcanzó, ¿sí? O si no está preparado, va a tener más dificultades que resultados, ¿sí? Y en este momento es donde uno dice, bueno, ¿por qué no pasa? ¿Por qué si todos los estudiantes lo alcanzan? No, habría que detenernos allí y mirar qué ha pasado a lo largo de sus años, cuántos años tiene, y ya vamos a ver algo que tiene que ver con las etapas para que quizás estemos un poco más claros y podamos identificar. Porque reitero lo que les he venido diciendo en cada uno de los encuentros. El mundo hoy nos dice que el niño de 5 o 6 años, de 5 de 5 años debe estar leyendo, escribiendo, sumando y restando en un proceso llamado preescolar, ¿cierto? Y resulta que no es así. El niño en esas etapas es que genera todo tipo de aprestamiento, ¿sí? Que le van a preparar esas habilidades, esas destrezas para el momento en que llegue su vida escolar. Y allí empieza a afianzar algunas situaciones específicas de su desarrollo. Y de esta manera, pues logra los procesos que debería desarrollar
digamos, por temas de desarrollo general o por temas de maduración. ¿Listo? Entonces aquí es importante que antes de leer, antes de escribir, haya toda una situación de predisposición para alcanzar esta habilidad. Son habilidades, ¿cierto? Son habilidades que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida. Y es muy importante que se desarrollen las dos de manera paulatina. Es decir, a la medida que yo enseño a leer, asimismo enseño a escribir, a construir las palabras. Si vemos, por ejemplo, en la imagen de referencia, esto es un método de María Montessori, ¿sí? La letra es letra cursiva o letra script. Y por lo general, estas tablitas que ustedes están viendo acá son tablitas con texturas, ¿sí? Lo que hace el niño es hacer todo ese recorrido de la textura, ¿cierto? Para poder entender y comprender cuáles son las letras que está manejando, que está manipulando o que está descifrando en un momento específico. De esta manera está generando todo un estímulo sensorial que le va a permitir construir unas estructuras neuronales mucho más estructuradas, mucho más afianzadas para que en el momento en que el niño inicie su proceso de lectura y escritura pueda retener información de un estímulo que ya vio en un momento específico. Entonces aquí de esta manera podemos ver cómo a partir de este método, por ejemplo, ¿cierto? Se genera la adquisición de un aprendizaje que va a ser para lo largo de la vida. De hecho, a hoy con diferentes métodos, y ya también los vamos a ver, podemos entender que los procesos de lectura necesitan un cambio significativo en toda su estructura. Y hablando de estructura, por ejemplo, precisamos que uno de los aspectos más importantes es que el niño logre identificar direccionalidades, ¿cierto? ¿Qué son esas direccionalidades? Que el niño pueda entender la composición de la letra, para dónde va, por dónde empieza, ¿sí? Porque vemos que, por ejemplo, hay muchos niños que comienzan a hacer un círculo al revés, ¿sí? Entonces el círculo empieza de izquierda, abajo, abajo hasta la derecha, ¿cierto? Hay niños que hacen los círculos en otra dirección. Entonces, qué tan importante es yo conocer la direccionalidad, la forma de las letras y su fonema. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en el método de María Montessori, se da ese reconocimiento de la letra, cómo se hace, cómo suena, cuál es su forma, ¿cierto? Si es alta, baja, ¿sí? Y finalmente pasa a la adquisición de todo lo que tiene que ver con el proceso de lectura y escritura. Pero primero hace todo un ejercicio, si lo vemos ahí en la imagen, todo un ejercicio sensorial a partir del reconocimiento puntual, ¿sí? De esas sílabas únicamente de consonantes y vocales, que si las ven están divididas, consonantes rojo, vocales azul. Y adicional tienen allí un tablerito con algún polvito, puede ser sal, azúcar, para poder generar allí el proceso del trazo, ¿cierto? Entonces miren que yo no someto al niño de manera inmediata a un trazo con lápiz, a un trazo con crayola. En este caso estamos generando trazos a mano alzada con una sustancia o con una, perdón, en ese segundito recuerdo la palabra, consistencia, aunque no es lo mismo, se me va la palabra en este momento, con una consistencia distinta, perdón, con un material que sea totalmente estimulador, ¿cierto? Y que permita retener la información. Al niño hacer ese tipo de trazos está disfrutando con la textura, con el tamaño y con la composición que está creando. Entonces, si vemos allí, hay un proceso silábico, ¿cierto? Para yo poder generar un proceso silábico, hay que revisar cada uno de los tipos de lectura que existen. Hay unos que trabajan desde el método tradicionalista, hay otros que trabajan desde métodos un poco más activistas, más contemporáneos, más novedosos, ¿sí? Y empiezan, digamos, desde diferentes puntos. Hay métodos que empiezan con la E, con las vocales, después pasan a la M, P, S, T, L, ¿cierto? M. Empiezan con cada una de las letras y hacen todas las combinaciones que corresponden. Hay algunos métodos que empiezan con lo básico, cuál es tu nombre, y de allí se empiezan a devorar, a derivar, perdón, diferentes contenidos o conceptos.
Entonces, qué bueno que va a escribir mamá, papá, entonces, qué le gusta a la mamá, qué comida le gusta, y empiezo a generar una serie de palabras para realizar un proceso global, ¿cierto? Eso depende de la manera en cómo se esté instaurando o cómo se esté desarrollando algún tipo de aprendizaje en específico. ¿Cuáles son los beneficios de la lectoescritura? Yo considero que los beneficios de de la lectoescritura, perdón, son infinitos, ¿cierto? Porque no solamente es adherirme a una conceptualización, a un número, a una letra, a una frase, a un código en específico que yo voy a estar en la capacidad de descifrarlo gracias a mis habilidades. No, va mucho más allá de ese tipo de precisiones que yo pueda lograr tener en un momento específico. Entonces aquí se dice que se desarrolla el aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Por qué? Porque al yo leer, al yo tener que escribir, estoy evocando una habilidad específica en el pensamiento y cómo el pensamiento logra desarrollar este tipo de procesos y este tipo de habilidades. Entonces aquí se genera un aprendizaje, ¿sí? Basado en el pensamiento, que es el que nos va a ayudar a comprender, a idear, a socializar y a solventar las situaciones que tengamos en un momento específico. Como segunda medida, hablamos de adquirir y perfeccionar lenguaje y comunicación. Entonces, con el tiempo, claramente, esto me va a ayudar a mí a mejorar el lenguaje y la comunicación, porque si nosotros vemos, los niños en las primeras etapas, no todos, pero hay algunos niños que tienen ausencia del lenguaje o tienen una ausencia mínima. Ejemplo, palabras mal dichas, apodos, palabras cortas que los papás a veces inventan en ese proceso de atención al niño, ¿cierto? Entonces me inventé una palabra o ven, yo le digo tata, ¿sí? Le cambio como los nombres y le pongo pronombres, en fin. Aquí de esta manera se dice que al adquirir yo un proceso de lenguaje se puede perfeccionar el mismo y asimismo también la comunicación. Recuerden, como yo leo o como yo hablo, también voy a escribir, ¿cierto? Y aquí es muy importante resaltar entonces la calidad del lenguaje que tienen los niños, porque el niño como habla va a empezar a escribir, porque él ya viene identificando los sonidos de las letras. Y si va a escribir una letra que no hace, ¿sí? Si son niños demasiado consentidos o con limitaciones del lenguaje y cambian palabras, digamos que va a ser complejo todo ese proceso de escritura, ¿sí? Porque él va a creer que algunas palabras tienen unos sonidos en específicos y otras otros que realmente no son así, ¿sí? Que las manipulan ellos así por su poca capacidad de lenguaje. Entonces aquí es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta la preparación de los niños para este ejercicio, que es tan importante que nos va a acompañar a lo largo de nuestras vidas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Les escucho. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas, dudas, inquietudes. Ingrid. Listo, muy bien. Entonces seguimos acá con entender que la lectoescritura nos ayuda a mejorar la concentración y la memoria. Miren, en el momento en que yo tengo que recordar qué dice acá, o estas letras cuáles son, o con qué letras yo puedo escribir, no sé, pato, araña, pelo, ojos, yo estoy recordando si ya lo vi, ¿cierto? Y automáticamente esto se da para un proceso de concentración y memoria. Asimismo, por ejemplo, cuando el niño está leyendo, está concentrado en esa decodificación de los signos y símbolos, ¿cierto? Que tiene allí para poder descifrar esa frase, esa imagen, esa cantidad de número que corresponde. Y adicional, voy a ir grabando todo esto en nuestra memoria.
Entonces aquí se dice que se mejoran todos los procesos de concentración. Hay algo específico ahí en los procesos de concentración, es que, por ejemplo, cuando el niño está transcribiendo, ¿sí? Es uno de los ejercicios más interesantes, porque estamos trabajando todo el proceso atencional, ¿cierto? Nos estamos concentrando porque si yo no presto atención voy a copiar mal una palabra. Adicional de eso, realizamos directamente allí, en esos mejoras de procesos de concentración, eh, todo tipo de análisis específico de una palabra y la empiezo a desglosar o a dividir por partes, ¿cierto? Identifico las consonantes, los números o directamente las vocales. Adicional también, cuando yo estoy escribiendo, ¿sí? Que estoy generando ese proceso de pulso con la letra script o con la letra tradicional, yo igual estoy haciendo un proceso de concentración, no se me puede olvidar nada, porque entonces cuando yo lo escriba, lo voy a escribir mal. ¿Listo? Estos son como por poner ejemplos. Obviamente llegamos a otro tipo de funciones en específicas. Bien, adicional dice que cuando estén más grandecitos, cuando ya vayan adquiriendo unas etapas específicas que ya vamos a ver, entonces el niño va mejorando esos procesos de ortografía, aunque la ortografía se adquiere leyendo bastante, ¿sí? Cuando yo leo una cantidad de documentos, de libros, de textos de manera continua, yo puedo llegar a mejorar la ortografía, ¿sí? Es de la manera en que mejor se aprenden conceptos nuevos y ortografía a través de la lectura. Y es normal que en los primeros años de vida hayan dificultades de ortografía. Ya ahí es acompañar muchísimo al niño o a la niña en los procesos del colegio hasta que logre identificar que ciertas palabras no se escriben con tal letra, sino que se escriben con otra. Y adicional, hablamos de la redacción. Entonces, que los niños empiezan a escribir, que los niños empiecen a ser autónomos. Van a ver que los primeros ejercicios que ellos empiezan a hacer son cartas, ¿cierto? Son algunos dibujos, y le colocan nombres, arman algunos gráficos allí. Y esto permite, ¿cierto? Contribuir significativamente al proceso de lectura y escritura. Seguidamente hablamos de hablar acerca de un tema en específico. Entonces el profesor va a poner un tema de conversación y sobre ese tema se va a empezar a desarrollar una charla. Los niños, ¿cierto? Están en la capacidad de opinar, de hablar, ¿sí? Y para eso pues tenemos que buscar un tema en común, un tema que nos llame la atención, alguna fiesta que fue famosa el fin de semana, algo que se desarrolló, digámoslo, en su generalidad para todos y que el niño pueda estar en la capacidad de contármelo, socializármelo, ¿sí? O enseñármelo. ¿Listo? Seguidamente, entonces hablamos de descubrir y conocer mejor el mundo que nos rodea. Entonces es muy importante yo poder identificar cuál es la estructura en la que me encuentro inmerso, cómo se desarrolla, qué tipo de procesos hay alrededor del mismo, ¿cierto? A partir de ese conocimiento del mundo. Entonces conozco diferentes términos. Cuando voy, por ejemplo, a un paseo, a un lugar, empiezo a identificar allá algunas letras, ¿cierto? Algunos movimientos en específicos de las mismas, alguna estructura, figura, fondo, etc. Y empiezo a entender un poco más acerca del mundo en el que me encuentro inmerso y todo lo que éste me provee a mí. Continuamente, cuando adquirimos un proceso de lectoescritura, también es un ejercicio de relajación. ¿Cuántas personas no se van, digamos, para el mar, para una finquita, para una cascadita y se van a leer? ¿Sí? Porque es un proceso que relaja. Así como a los escritores, ejemplo, les relaja escribir, ¿cierto? Les gusta, es una actividad placentera que les genera otro tipo de estímulo. ¿Por qué? Porque les gusta, porque les apasiona, o a las personas que les gusta trabajar como en decoraciones y demás, todo lo que tiene que ver con lectura y escritura, les va a provocar otro tipo de experiencias. Continuamente hablamos de despertar la creatividad y la imaginación. Entonces, a partir de la lectura de libros, a partir de la escritura también, de los dibujos, de las sumas, de las restas, estamos trabajando muchísimo la creatividad y la imaginación de nuestros niños en esos primeros momentos de desarrollo.
Entonces, cuando ellos crean sus personajes, sus historias, le ponen nombres, ¿sí? Eso es creatividad, eso es imaginación. O cuando logran hacerse en esas imágenes mentales de un cuento, ah, que este fue el cuento de los tres cerditos, y que el cerdito uno de esto, que el cerdito dos esto, que el cerdito tres esto, y lo estoy contando de manera oral. Que el niño, por ejemplo, está en la capacidad, no sé, de generar otro tipo de experiencias para que cuente su cuento, escoger su personaje más llamativo, escoger los lugares que más les gustó, resaltar la actividad de los tres cerditos, con cuál estaría más de acuerdo, ¿cierto? Eso es creatividad e imaginación, porque le estoy provocando que piense más allá de lo que me está contando, de lo que está pasando o de la situación que tenemos en un momento específico. Continuo a ello, hablamos de que hay muchísimos beneficios, ¿cierto? De los procesos lectoescritorios. Hay muchísimos. Yo cambio esta imagen para acá. Listo. Hay muchísimos a partir de los procesos de lectoescritura, ¿cierto? Entonces se dice que a partir de ese proceso de lectura y escritura, porque como nosotros leemos de todo, ¿sí? A lo largo de la vida nosotros leemos de todo, de cultura general, de deportes, de recetas, de acciones del trabajo, de procesos emocionales, entre otras categorías que nosotros podemos derivar allí de los procesos del lenguaje, se dice que el niño empieza a comprender muchísimo ese mundo, ¿sí? Y tener a disposición suyo diferentes dominios de temas. ¿Listo? Adicional, se puede hacer una primicia de que cuando yo manejo un buen material de lectura y escritura, ¿cierto? Puedo llegar a diferentes estilos de aprendizaje y niveles de aprendizaje, específicamente en el ámbito de lectoescritura. Y finalmente hablamos de que esto ayuda a impulsar su crecimiento, no en talla ni en peso, ¿cierto? Hablamos de esa madurez, de ese crecimiento que tenga ese niño o esa niña en específico. ¿Listo? Aquí seguidamente hablamos de que lo que tiene que ver con los procesos de lectura mejora significativamente en varios aspectos en el niño. Ejemplo, el lenguaje me va a permitir la comunicación. Entonces yo puedo generar inclusive una comunicación en otros lenguajes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los aportes en este sentido? Cómo pueden mejorar y comunicarse de manera más efectiva. Ayudamos también desde ese punto a mejorar el vocabulario significativamente y las diferentes estructuras de los mensajes. ¿Qué tipo de lenguaje es, cierto? ¿Qué tipo de narrativas, de construcciones literarias y demás suelen ser para poder uno hablar de ese acercamiento, de la mejora de su vocabulario y de las diferentes estructuras del lenguaje, que cada uno va teniendo su estructura, ya sea si yo, por ejemplo, estoy haciendo procesos analíticos, reflexivos, cognitivos, ¿cierto? Todo tiene su experticia y su especificidad, ¿sí? Al igual que si, por ejemplo, yo trabajo mucho la gamificación de ideas, que es una de las estrategias más importantes actualmente para cualquier proceso, específicamente para la lectura, porque lo que tiene que ver con los mapas mentales, no sé si lo han visto, déjenme por acá un ok. La gamificación de la información es precisamente poder trabajar con una imagen similar de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces realizan una estructura similar que nos permita conocer cómo, ¿cierto? Funciona el cerebro en un proceso determinado. Preguntas, chicos, hasta aquí. Preguntas, opiniones, todo esto, ¿ok? Listo. Continuamente, entonces, bueno, nadie escribió por aquí, pero espero que bien. Continuamente hablamos de un proceso que tiene que ver con todo lo social, ¿sí? Con todo lo que nosotros vemos, con todo lo que nosotros interactuamos, con todo lo que nosotros socializamos. Eso tiene que ver con todo lo que entendemos por procesos sociales y cómo vamos adquiriendo habilidades alrededor del mismo. Vamos identificando, por ejemplo, en esa parte social, ejemplo.
quién es el gobernador, quién es el presidente, cómo se forman los entes gubernamentales, cómo, por ejemplo, no sé, qué tipo de cultivos se dan en mi país, cómo se llama mi país, la bandera, el himno, ¿cierto? Estoy empezando a generar esa comprensión desde esas habilidades sociales, es decir, qué es, dónde está, qué lo constituye, está cerca de, lejos de, estoy inmerso en la sociedad, las características de la sociedad son estas y estas, ¿cierto? Nosotros físicamente, emocionalmente, cognitivamente, ¿cierto? Y empieza a generar todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento desde las habilidades sociales. Al igual que también trabaja procesos de comprensión, de respeto, de amistad y de socialización, ¿cierto? Para poder identificar cómo viven o cómo se desenvuelven las diferentes personas que están en nuestro contexto. Seguidamente podemos hablar de que estamos trabajando fuertemente por el pensamiento crítico. Una de las funciones más importantes que nosotros podemos desarrollar en niño, específicamente en la época actual. ¿Por qué? Porque de esta manera yo logro que el niño pueda opinar, pueda argumentar, pueda cuestionarse sobre diferentes situaciones, fenómenos o acontecimientos que estén sucediendo. Por ejemplo, qué bueno que un niño preguntara, profe, ¿por qué llueve? Profe, ¿de dónde salen los truenos? Profe, ¿y cómo funciona un molino? ¿Cierto? Ese tipo de procesos son pensamientos críticos que el niño todo el tiempo, ¿sí? Tenga cuestionamientos, tenga dudas, inquietudes por saber más, por comprender más, ¿sí? Y por opinar de una manera en que va a generar o diferentes cuestionamientos frente al mismo o aportes positivos al mismo. Continuamente hablamos nuevamente de concentración y análisis, ¿cierto? Ya la habíamos hablado y aquí le agregamos la parte del análisis. Entonces, cuando yo estoy leyendo, yo estoy analizando una situación específica, un resultado en particular, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, hace mucho tiempo, yo creo, nos mandaban a buscar palabras en el diccionario. ¿Qué creen ustedes que se hacía allí? Y nos tocaba buscar un montón palabras en el diccionario. ¿Y qué creen ustedes que se desarrollaba ahí? Ah, Angélica. Profe, buenas noches. Ahí se me fue la palabra, estamos enriqueciendo nuestro vocabulario y aprendiendo ortografía. Muy bien. ¿Qué tenemos? Es decir, estamos enriqueciendo el vocabulario y la ortografía. ¿Y qué más? Cuando yo tenía que buscar qué trabajaba. ¿Quién nos puede colaborar? Yo buscaba palabras en el diccionario que trabajaba de manera en particular. Puede ser, profe, como el abecedario, que uno le tocaba buscar como en orden. El abecedario, pues el diccionario iba así como por la A, tenía hasta ciertas páginas en la A, la B y así. Puede ser, ¿cierto? Y ahí lo que estamos trabajando es todo ese proceso de concentración y análisis. ¿Por qué? Porque yo primero me tengo que concentrar, como le decía Angélica, para poder buscar una palabra, ¿sí? Y está en orden alfabético, por poner un ejemplo, el tema del diccionario. Están organizadas de manera alfabética, entonces buscar una palabra no era siempre tan fácil, ¿cierto? A veces nos podíamos gastar un ratito de tiempo. Y cuando la encontrábamos, hacíamos como la lectura de cuál es el significado. Ahí genero yo, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo en particular, un proceso de análisis. Entonces ya vimos concentración y análisis. Adicional, hablamos de que
la lectoescritura permite mejorar las capacidades neuronales. De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿por qué? ¿Quién me dice por qué la lectoescritura ayuda a trabajar la capacidad de análisis? ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? Listo, entonces ahí lo que nosotros podemos decir es que cuando nosotros estamos leyendo, cuando nosotros estamos escribiendo, generamos, ¿cierto? Conexiones neuronales, porque mi cerebro se está esforzando por construir una palabra, por realizar una lectura, por decodificar un signo o un código. Y de esta manera es que yo esfuerzo mi cerebro y así doy paso a la construcción de capacidades neuronales a partir de esa estructura neuronal que yo ya tengo y de un estímulo en particular. Jody dice, porque nos permite fomentar conocimientos para crear canales de comunicación. Sí, también, claro. Ahí estamos trabajando todo eso, ¿cierto? Dice que la lectoescritura nos permite acceder a una gran cantidad de conocimientos de distintos temas. Es cierto, ¿sí? Cuando yo leo, cuando yo analizo, cuando yo interactúo, yo voy a ser una persona que sabe de muchísimos temas, ¿sí? Y qué bueno que algo no comprendamos y que yo pueda tener la respuesta, ¿sí? Adicional, hablamos de trabajar toda esa parte emocional. ¿Qué tiene que ver la estructura con el desarrollo emocional? ¿Quién me ayuda? Estamos un poco tímidos por aquí. ¿De qué manera el sistema psicomotor trabaja todo lo que tiene que ver con la expresión de sentimientos, emociones? Por aquí, vamos, vamos chicos, en el chat les leo. Les leo, podemos participar. Angélica, ¿Me puede repetir, porfa, la pregunta? ¿y de qué manera la lectoescritura trabaja o fortalece el desarrollo emocional? Ah, bueno, profe, pues yo opino que a medida que uno enriquece más su vocabulario y su conocimiento, leyendo pues y escribiendo, que es tan importante la lectura, lo hace a uno como sentirse más seguro. Entonces no va a tener como esa inseguridad al momento de enfrentarse en público, en un grupo de personas, porque ese conocimiento le crea esa seguridad. Bien, ¿quién más puede realizar una participación allí? ¿Cómo la lectoescritura trabaja toda esa parte del desarrollo emocional? Aquí nos dice Diana, expresiones escrita y oral de las emociones. Muy bien. Claro, esa manifestación que yo haga, ¿cierto? Que tiene que ver directamente con esa parte del desarrollo motor y cómo escribo, cómo me expreso, ¿sí? Y qué relación tengo continuamente con este tipo de procesos. Amplía el conocimiento en muchos aspectos. Muy bien por aquí, a las personas que están escribiendo. Continuamente hablamos de desarrollar empatía y responder a la comunicación con otras personas. Eso es muy importante. Obtener buenas calificaciones en el ámbito escolar, pues también nos ayuda, ¿cierto? A propender por un rendimiento escolar muchísimo mejor. Adicional, miren lo que dice acá.
accede a mejores oportunidades de empleo para desarrollarse profesionalmente. Claro, en esa vida adulta, ¿cierto? Ese desarrollo de la lectura y de la escritura me va a ayudar, ¿sí? A que profesionalmente me desarrolle muchísimo más, a que sea una persona que tenga la capacidad de comprender un texto, de analizar una idea, de entregar un informe, de relacionar ideas, ¿sí? De cierta manera voy a ser mucho más productivo en ese momento específico. ¿Listo? Reflexionar a partir de lecturas y expresarse de manera significativa. Por ejemplo, las personas que leen la Biblia o que leen historias un poco más conmovedoras, ¿sí? Novelas, historias un poco más largas, como tipo sagas y demás. Aquí, ¿cierto? Pueden entrar a un proceso de reflexión continua. Ay, miren lo que le pasó a esta persona, cómo lo vemos, cómo lo entendemos, cómo lo consideramos. Y finalmente, desarrolla la autonomía y la capacidad de nosotros hablar de todos los procesos que llevamos a nivel de desarrollo en general. Cuando una persona lee, cuando una persona escribe, podemos decir que ha ganado autonomía en ese nivel específico del proceso cognitivo. Liliana, Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? perfecto. Sí, bueno, pienso que la lectura también nos proporciona un espacio seguro para explorar y poder procesar nuestras emociones. Está estrechamente ligado con nuestras emociones, ya que nos ayuda a regularlos. Y puedes precisar regular de qué manera. Es decir, cómo lo que tú nos estás diciendo ayuda a ese proceso de voy a regular las emociones. ¿Cómo? ¿O a qué te refieres? Pienso que a comprender, pues, dependiendo de la situación en que vivimos, el nos ayuda a comprender cómo regularnos, pues, o sea, dependiendo de lo que vivo, de lo que siento. Sí, bien, etcétera. Muy bien. Vamos a pasar por aquí entonces. Y vamos a hablar de algunos niveles o etapas del proceso de la lectoescritura. ¿Saben ustedes cómo se desarrolla la lectoescritura? Quienes son docentes y demás nos pueden indicar cómo inicia ese proceso de lectoescritura en sus instituciones, en sus colegios, en sus aulas, cómo lo manejan ustedes, en qué momento, por lo general, desde diferentes países, qué bueno sería escuchar ese contexto. Venezuela, Paraguay, ¿cierto? Miremos a ver desde donde Barranquilla, Colombia, desde esos países que nos escriben, Argentina. ¿Cómo se da ese proceso de lectoescritura? Es decir, desde docentes, ¿cómo se gesta ese tipo de proceso? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos cuenta por aquí? ¿Cómo se desarrolla el proceso de lectura y escritura en las instituciones o en los países donde ustedes se encuentran actualmente? A ver, alguien se nos ayude por aquí con su participación. Alguien que se anime, que nos quiera contar por aquí. Vamos a escuchar a Ingrid. Buenas noches. Bueno, lo hablo desde personalmente, pues cómo se maneja en la institución. Yo trabajo en una institución privada donde pues hay un currículo que debo seguir, pero pues yo trato de, pues no sé si lo esté haciendo bien, pero yo trato de mezclar un poco
en cuanto al proceso de lectura y escritura en el grado transición que dicto, varios métodos, ¿sí? Sé que, pues no sé si lo esté haciendo bien, pero trato de mezclar varios métodos para poder alcanzar el proceso de lectura y escritura y realmente me ha funcionado mucho. Entonces, digamos, principalmente con lo que, digamos, la base con la que yo trabajo son las vocales y de ahí parto a trabajar con las demás consonantes, pero pues trato de involucrar varios métodos, el global, el fonético, el silábico, y así me da, a medida que va pasando pues el tiempo, los resultados han sido buenos y son satisfactorios al culminar el año escolar. Entonces, así me ha funcionado a mí, pues no sé si esté errando en el proceso, pero pues es mi opinión. Vamos a ver, no. De hecho, no hay una apreciación como de que nosotros podamos estar errando en el proceso. Como tú lo refieres, son métodos, ¿cierto? Y tú estás utilizando unos métodos, uno, con los que tú te sientes más identificada, dos, con lo que te ha resultado a ti en el aula, porque no todos los métodos nos generan a nosotros un resultado específico en el aula. Vamos a escuchar por aquí a Liliana. Chicos, Sí, profe, mire, bueno, particularmente en el colegio donde yo trabajo, iniciamos el proceso de lectura mediante actividades lúdicas, ¿verdad? Empezamos con lo que es el garabateo, dibujos, para que ellos intenten hacer lo que es la escritura, pues. Este, mm, en ese colegio se creó una sala lúdica precisamente para que ellos desde su cuerpo comiencen con este proceso y que se les haga mucho más fácil realizar lo que son las letras. Comenzamos con lo que son líneas, eh, diferentes tipos de líneas, pues, pero lo hacemos desde la parte corporal, no lo hacemos directamente desde el papel, no desde la parte de escritura, sino que pasamos primero por un proceso mediante juegos y para luego llegar al garabateo, luego con dibujos y letras. No sé si realmente esté bien así, pero es lo que nos ha funcionado, ya que los niños, mediante el juego, le permite sentir, pues, cómo podría ser ese proceso de subir la letra, de hacer los enlaces. Comenzamos desde que estamos en primer nivel, pero mediante el juego, pues como les dije. buenas noches.
Ya no nos escuchas. Sí, sí, señora. Dale, tienes la palabra. Bueno, mira, pues de manera general, en el preescolar, en la educación inicial y la primera infancia, se debe centrar en en los propósitos de la educación inicial, que es que ellos exploran el mundo, que son comunicadores, pero afianzarse más en la parte oral, obviamente estrategias significativas, y si ellos por sus propias habilidades van adquiriendo el código lectoescrito, perfecto. El otro propósito es las interacciones sociales, pero pues es que hay una discusión amplia porque la tarea de leer y escribir no es tarea del preescolar, ¿no? Como tal, lo que pasa es que los colegios grandes califican a los preescolares y sacan a los niños leyendo y escribiendo, pero la tarea se debe culminar en primero de primaria y avanzar la lectoescritura, porque el cerebro a los 7 años está maduro para enfrentar ese proceso de la lectoescritura, que nosotros no nos acordamos porque ya lo tenemos y creemos que es un proceso fácil, pero la lectoescritura necesita de maduración y desarrollo neurológico para apropiarse. Entonces, lo que no, y esa maduración se hace a través del juego, el arte, la literatura, la exploración del mundo, del medio. Ya en la primaria, pues se adquiere el código lectoescrito, ya nos vamos a reglas de ortografía, a compresiones sencillas, gradualmente se, se amplía el grado de complejidad. mm, y ya en el bachillerato, pues ya se le deben desarrollar las competencias lectoras que son la literal, la argumentativa y la crítica, así como a grandes rasgos, ¿no? Muy bien, Diana, muchas gracias. Y alguien que esté por fuera de Colombia que nos pueda indicar cómo trabajan ese proceso de lectura y escritura, alguien que nos quiera compartir esa especificidad. Es muy interesante conocer cómo desde otros lugares manejan esos procesos, a ver las personas que estaban escribiendo ahorita, que están en Venezuela, por ejemplo, cómo manejan allí esos procesos de lectura. ¿Nos quieren ayudar? Por aquí en el chat dice. Ana, los niños que cultivan el hábito de lectura tienden a ser seguros, participativos y buenos estudiantes. Eso contribuye a su autoestima. Muy bien. Chicos, alguien de los que normalmente hace participaciones y opiniones que están por fuera del país, cómo leen y cómo escriben. Robert, Daisy, Isidro, Sandra, cuéntenos un poco. Listo, entonces pues teniendo allí presente lo que nos compartieron las compañeras, vamos a ver cuáles son esos niveles o etapas, ¿cierto? Por las que pasa el proceso de desarrollo motor. Una es la etapa de preescolar, que es cuando el niño recién ingresa a los procesos escolares y formativos. Entonces allí empieza a tener una cercanía con ciertas experiencias, ciertos conceptos, ciertos elementos que va a poder desarrollar posteriormente como un proceso de lectoescritura. Entonces inicia con todo lo que tiene que ver con un aprestamiento en su infancia, ¿cierto? Imágenes, colores, animales, entre otros procesos, medios de transporte, los nombres de ellos mismos, ubicación espacial, ubicación de las cositas que en muchos colegios rotulan pues como el nombre de los implementos del salón, rotulan con el nombre de cada niño, entre otros, ¿cierto? Hablamos también de la primaria. Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Desde esa primaria ya se ve un proceso un poco más evolutivo, una comprensión un poco más avanzada, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la lectoescritura, una facilidad más
para los niños y niñas que ya han estado desde esos procesos de preescolar, tienen una facilidad y una garantía en esos procesos de primaria porque ya tienen un aprestamiento versus quienes no lo tienen. Y continuamente hablamos del bachiller y la adolescencia, donde ya el proceso de lectura y escritura tiene un nivel mucho más avanzado desde el análisis, desde la reflexión, desde la comprensión, desde la escritura en particular, específicamente desde una literatura pues como de consulta, de revisión. Ahora mismo, digamos que en las redes sociales nosotros no vemos ningún proceso de lector, ¿cierto? Ni escritor en específico. Digamos que eso es una interacción simplemente con redes sociales, pero no es que digamos, porque yo soy bachiller y estoy en la adolescencia, voy a tener muy buena letra o voy a tener un muy buen proceso de lectura. Si eso no está adherido como a todas las actividades que nosotros hacemos a diario, no podemos contar con la adquisición de esas habilidades en específico. ¿Listo? Pasamos entonces por aquí. Vamos a mirar esta imagen y ustedes me van a contar qué ven allí. Vamos a observar cada una de las 5 imágenes que les he dispuesto. Ustedes me van a decir qué logran identificar de esas imágenes que les acabo de compartir. ¿Qué podemos definir de esas 5 imagencitas? ¿Quién me ayuda? Angélica. Profe, en estas imágenes se ve que se está fortaleciendo la motricidad fina. Muy bien, vamos a escuchar a Ana. Buenas noches, profe. Sí, lo que dice la compañera, se fortalece la motricidad fina, la creatividad también del niño y la concentración, la atención y la concentración. Muchas gracias, Ana. Si yo tuviera que organizar esto de manera cronológica, ¿cuál iría de primera, cuál iría de segunda, cuál iría después de? Primero sería el rasgado, luego el garabateo, luego Sí, la modelación y luego el ensartar. bien, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces por aquí a Angélica. Profe, bueno, yo le iba a decir como al contrario de la compañera, para mí primero sería como amasar la plastilina, luego el rasgado, luego el ensartar y luego garabateo. Muy bien, ¿alguien más? ¿De qué manera yo puedo organizar un orden cronológico de estas imágenes en específico? A ver qué nos dicen por aquí en el chat. Actividades previas a la lectoescritura, muy bien, Minerva, ACEP, dice garabato primero. A ver, ¿quién da más? Obviamente las imágenes son de referencia, ¿cierto? Quizás no nos están especificando pues como el momento de desarrollo, ¿sí? Pero aquí lo primero sí es el garabateo. Para quienes participaron y lo dijeron, lo primero es el desarrollo del garabateo, ¿sí? Mi nieta tiene 2 años y ella garabatea. Ujú. Listo, entonces lo primero que nosotros podemos tener ahí es el garabateo, que lo hacemos en superficies amplias, como lo vemos allí en pantalla, ¿cierto? En estas imágenes vemos aquí un niño escribiendo, ¿sí? Y vemos aquí un niño en el suelo con tiza. Eso tiene que ver con el garabateo, donde nosotros realizamos diferentes trazos, ¿cierto? Diferentes trazos, combinaciones y trazos que no tienen un orden ni una estructura. Si vemos precisamente el garabateo, tiene que ver con la palabra que nosotros conocemos como el garabato, ¿cierto? Como desordenado, feo, sin sentido. En este sentido, podría ser lo mismo, solamente que las creaciones de un niño
digamos que para nosotros tienen un significado muy especial, ¿cierto? Así sea un proceso de garabateo, tanto para el padre de familia como inclusive para la misma docente que acompaña los procesos. El garabateo es una de las acciones más importantes en ese proceso de desarrollo de lectoescritura. ¿Listo? Continúa ello, o sea, todo el proceso de rasgado, que es donde empezamos a trabajar directamente por un proceso motor fino. Si lo vemos allí en la imagen, ¿cierto? Podemos ver cómo, ¿sí? Ejecutamos un rasgado de un papel muy fácil, ¿cierto? Es un papel muy fácil. No es un papel duro que el niño no pueda y que el adulto menos, sino que en este caso tiene que ver con un material que le permita realizar pues los movimientos que su tono muscular le permite en ese momento de la historia. Aunque la verdad en ese desarrollo los niños están muy bien respaldados por esos procesos evolutivos y demás. Allí no tendrían pues como ninguna dificultad en el mismo. Continuo a ello hablamos de amasar, ¿cierto? Amasar cualquier, digámoslo, sustancia o plastilina. En este caso, ¿cuál tiene, digamos, una hoja un poco más fuerte? La plastilina que sea más suave para todos los músculos de la manito. Cuando la plastilina es muy dura, como la plastilina que nosotros conocemos como tal, la que ya viene armadita y demás, esa plastilina está apta para niños entre los 6 y los 7 añitos, ¿cierto? En esta edad los niños ya tienen una autonomía, ya tienen una independencia y pueden trabajar directamente con esa sustancia. Y finalmente hablamos de otro tipo de plastilina, en este caso sería una masa más suave, más asequible y demás, para poder trabajar muchísimo los músculos de las extremidades superiores. Angélica. Profe, una pregunta, ¿a qué edad o con niños de meses, no sé, a qué edad, si es con meses o con años, se puede iniciar con el niño el garabateo? ¿Desde cuándo es conveniente? El garabateo después de un año. Ah, bueno, Sí, se muchas hace gracias. más a modo de estimulación, ¿listo? Se hace más como desde sus procesos estimulantes. Ahí se desarrolla el garabateo de manera particular. Obviamente el niño va a tener mucha curiosidad en su hogar, por eso hay niños que pintan y rasgan las paredes. ¿Por qué? Porque tienen algo allí que no han encontrado dónde establecerlo y sencillamente lo hacen en los hogares. No debería ser el proceder, pero en la mayoría de los casos uno ve que el niño es así o es así directamente porque sus padres, digamos, como que le tienen allí la autorización de hacerlo. Y seguidamente tenemos allí actividades como enhebrar, ensartar, ¿cierto? Son actividades un poco más rutinarias que nosotros podemos desarrollar, como coger objetos con pinza, recortar también es una actividad motora, ¿cierto? Que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Esto lo que le va a permitir a mi cuerpo es que mis manitos estén preparadas para realizar un proceso de escritura. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a empezar a separar de escritura. Entonces para yo poder escribir, ¿cierto? Para yo poder realizar ciertas actividades, entonces tengo que empezar a tener como mis propias cositas al respecto. Entonces voy a recortar, voy a amasar y voy a escribir. A los niños les gusta muchísimo todas estas etapas. Todo depende de cómo yo le provea el estímulo, la respuesta y demás para poder que haya una adherencia en todo el proceso que nosotros desarrollamos. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué vemos por aquí? ¿Qué podemos localizar? ¿Qué podemos mirar desde este punto de la pantalla? Es decir, detrás de. ¿Quién nos quiere contar aquí cómo sería el orden de estas imágenes? De acuerdo a lo que estamos viendo, Angélica. Profe, pues bueno, yo creo que sería, por ejemplo, acá primero la niña que está viendo como las figuras y los colores del libro. Sí.
Segundo, como un acercamiento aquí al libro, la niña que está como moviendo, pasando las hojas. Y aquí sigue la mamá que está presentándole imágenes al bebé, a la bebecita aquí. Y, y ya aquí pues ya cuando la niña grandecita ya lo toma por ella misma, entonces ya ella misma mira las imágenes, pasa las hojas, ya sin acompañamiento. Y acá el niño leyendo solo y acá ya lo hace en grupo, ya es como en el colegio, ya están más grandecitos. Bien, Angélica, muchas gracias. Bueno, aquí lo que estamos viendo es cómo se da ese proceso de lectoescritura, ¿cierto? ¿Cuál es la evolución del mismo a lo largo del proceso? ¿Sí? Y como lo decía Angélica, hay unos momentos específicos y claros en donde se desarrolla todo este proceso. Entonces, inicialmente el niño empieza a hacer una lectura y lo tenemos aquí, ¿sí? De, por lo general, contornos, ¿cierto? Contornos es lectura de libros o de imágenes a blanco, negro o rojo, colores que en los primeros meses de vida el niño va a identificar y le va a estimular no solamente el sentido de la vista, sino los procesos cognitivos, porque está teniendo un proceso de estimulación en particular. ¿Sí? Seguidamente hace lecturas un poquito más grandecito acompañadas. Estos libros que ustedes están viendo son por lo general libros de pasta dura, ¿sí? Que están preparados para el uso de los niños en esas edades iniciales, para que si se los meten a la boquita no los dañen, para que si los tiran o se les caen, que por lo general pasa, ¿cierto? Tampoco se les vayan a dañar, ¿sí? Y la pastica dura es precisamente para que el pasar de las páginas no dañe el contenido del libro que se tiene allí. Seguidamente hablamos de unas imágenes un poco más grandes eh, y de cómo estas imágenes a partir de los colores, a partir de lo que el niño va relacionando en su entorno, dice, ah, esta la conozco por allí, de esto hemos comido, esto me gusta, ¿cierto? Allí va haciendo como una relación continuamente. Entonces hablamos de un libro álbum que viene siendo esta imagen, que es donde la niña, ¿cierto? Está leyendo directamente como solamente las imágenes y poco texto, ¿sí? Que de hecho hay unas categorías del libro y uno de los primeros libros son los libros sensoriales y de allí se pasan a los libros álbum, que son los que nos permiten realizar esa lectura de imágenes y los niños a partir de imágenes crean unas historias espectaculares desarrollando todo lo que tiene que ver con sus procesos de imaginación y creatividad. Son supremamente recomendables, de hecho son los libros que se deben de trabajar desde los 4 añitos alrededor, antes de también, ¿cierto? Y que nos van a permitir fluir un poco más en esas estructuras cerebrales. Continúa a ello, vemos aquí el niño, ¿cierto? Leyendo ya un poquito con más extensión y aquí leyendo en grupos, ¿sí? Procesos que se desarrollan desde ese ejercicio de la lectoescritura. Adicional, recordemos que el niño lee momentos, personas, comidas, ¿cierto? Nosotros decimos, uy, me acuerdo de tal comida, eso sabía así, 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 y quizás puedo tener ese recuerdo a través del desarrollo de los procesos de lenguaje. Vamos a mirar qué nos dice o qué nos precisa cada una de estas etapas y cómo nosotros las entendíamos hasta el momento. ¿Listo? Esta es una primera, digamos, precisión. ¿Sí? No quiere decir que todos los procesos de desarrollo se aborden desde esta postura. No. Si nosotros empezamos a buscar diferentes teóricos, diferentes fundamentaciones, cada uno tiene un método específico. Ya es el que mejor me convenga a mí por la cantidad de niños, por los ruidos, por los materiales, por las estrategias, por la familia, ¿cierto? Sobre todo porque la familia juega un papel fundamental en todo este tipo de procesos. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes.
Me confirman por el chat, si todo está ok, si vamos bien, si están un poco conectaditos, disfrutando un poco del contenido. Cuéntenme, por favor. Listo, entonces continuamos aquí. Vamos a hablar directamente de los procesos de la etapa preescolar. Entonces, en la etapa preescolar se hablan de primeras fases importantes que desarrolla el niño porque este es su primer encuentro, su proceso de formación inicial. Entonces, aquí se ve como un proceso evolutivo, ¿cierto? Que se da a partir de la imitación y de la repetición. Canciones, palabras, conceptos o algunas estructuras, ¿cierto? También se le da un lugar muy importante al proceso de exploración. Entonces yo le presto un libro, ¿sí? Llámese un libro sensorial, un libro álbum, ¿sí? Es para que el niño empiece a generar todo ese proceso de exploración. También hay canticuentos, hay cuentos pues un poco más visuales a partir de diferentes plataformas digitales, entre otras. Continuamente hablamos de un acercamiento a la lectura. Entonces el niño o la niña o el contexto infantil, en este caso, va a realizar un acercamiento a la lectura, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de esos ejercicios, ¿sí? De trabajar por los cuentos, por la animación de títeres, por las canciones que tiene que ver con los géneros literarios, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con la estimulación que se genera en la etapa preescolar. De hecho, aprender canciones en ese momento de la historia es muy factible para desarrollar los demás procesos que se abordan en el desarrollo del ser humano. Y finalmente hablamos del reconocimiento de algunos grafemas y fonemas que se puedan dar en este momento. Como les digo, no es la necesidad en este caso, pero si llegara a pasar, pues allí hay algunos elementos de base. En primaria, ¿cómo se da la etapa de la lectoescritura? Entonces, ya en primaria hay un proceso de independencia un poco más alto, ¿cierto? Y cada vez iremos consiguiendo procesos mucho más específicos, mucho más avanzados, como con mucha más madurez para afrontarlos. Seguidamente hablamos de lectura y escritura, ¿sí? Donde ya se evidencia que hay un proceso en donde yo ya estoy escribiendo, donde yo ya estoy leyendo, y los niños en primaria, por lo general, realizan todo ese tipo de procesos. Hablamos continuamente de la habilidad fonética, es decir, de la habilidad que yo tengo también para escuchar y para expresar, ¿cierto? Con las palabras para que la otra persona me pueda entender. Seguidamente podemos decir que la lectura de algunas estructuras simples de algunos géneros literarios que no sean tan extensas, igual infante o niño siguen siendo niños, ¿cierto? A continuación también hablamos de comprensión lectora y finalmente de exploración y de imaginación. Imaginación, una de las actividades más importantes que pueden desarrollar los niños. ¿Listo? Y ahora finalmente hablamos de la etapa de la adolescencia, ¿sí? Hablamos de habilidades avanzadas, que ya se supone que el adolescente tiene muchísimo avance en su desarrollo, ¿sí? Requiere poco el acompañamiento del adulto, porque en este caso ya tiene muchísimas competencias y destrezas para poder generar un proceso lectoescritor. Hablamos de que puede comprender obras literarias complejas, ¿sí? Que uno diga, bueno, esta obra es un poco compleja de entender, esta persona la puede lograr porque ha tenido un buen proceso de estimulación, de acompañamiento en el colegio, entre otros, y lo que hacen es acompañar allí como todo este ejercicio. Revisión crítica, claro que sí, de textos, de contenido, no es solamente cuando yo me conecto a una red social y empiezo a criticar a alguien por allí, digámoslo, reconocido en redes. Eso no tiene nada que ver con pensamientos críticos, construcciones lectoras, no. La intención es que se pueda generar una revisión desde textos, desde obras literarias que me lleven a procesos cognitivos de carácter superior. Hablamos de lectura, de estructuras simples, ¿cierto? De frases, de algunos párrafos y demás que sean estructuras simples. Ya digamos que nosotros en la medida de las posibilidades vamos creciendo y vamos generando otro tipo de lectura, otro tipo de escritura de acuerdo a las características en específicas. Y finalmente podemos decir que eso se convierte en la adolescencia en un medio de expresión ante mis compañeros, ante mis profesores, quiero regalarle una nota, una carta, venga, yo escribo en el tablero, ¿cierto?
tiene que ver muchísimo con esa parte de atencionalidad. Vamos a mirar entonces cuáles son algunas de las etapas de la escritura. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que las etapas de la escritura son primitiva, presilábica, silábica, silábica alfabética y por último alfabética. Entonces aquí tenemos a consideración cada una de las etapas y en qué consisten las mismas. Entonces aquí vemos que tenemos la etapa primitiva de los 3 a los 4 años de edad. Dice garabatos, símbolos, dibujos, diferencia entre lo que dibujo y qué es una letra, imitar letras y los niños copian o repiten los mismos modelos que ven con mayor frecuencia. En la etapa presilábica que tiene que ver de los 4 a los 5 años, ¿cierto? Aquí ya el niño puede identificar que hay un sinfín de letras, ¿cierto? Y que debe juntarlas, unirlas, estructurarlas para que así genere un equipo. ¿Listo? La etapa presilábica entonces consiste en que los niños saben que existen variedad de letras, ¿cierto? Y que necesitan más de una letra para escribir algo con significado. La etapa silábica entonces habla de los niños entre los 5 y los 6 años, ¿sí? En donde ya aquí, pues el niño empieza a identificar un poco grafema y fonema, ¿sí? Letras sueltas, relación entre la forma oral y la escritura de las mismas. Continua a ella, hablamos de una etapa silábica y una etapa alfabética, ¿cierto? Que tiene que ver con el desarrollo alrededor de los 6 a los 7 años. Escriben palabras, en algunos casos omiten o colocan letras adicionales porque pues igual están construyendo como todo ese proceso. Comprende que las sílabas están compuestas de consonantes y de vocales, ¿cierto? Y finalmente hablamos de la etapa alfabética que va de los 7 a los 8 años, ¿sí? Que tiene que ver con que ya el niño escribe palabras enteras, identifica, ¿cierto?, el número de sílabas que tiene una palabra y la correspondencia entre fonema y grafema, es decir, la relación que existe entre ambas. Entonces, si nosotros vemos acá, todo este proceso es evolutivo, entonces inicia desde los 3 añitos, alrededor de los 3 años, hay algunos niños que lo inician después, hay algunos niños que de pronto antes de los 3 años ya nos pueden decir más o menos, ¿cierto? Pueden empezar a entender símbolos o dibujos, ¿cierto? Imitar letras, ¿sí? Pero digamos que la etapa primitiva, por lo general, por estudios científicos, por avances, se da alrededor de los 3 años, pasa a la etapa presilábica, ¿cierto? Alrededor de los 4, a la etapa silábica alrededor de los 5, a la etapa silábica alfabética a partir de los 6 y a partir de los 7 años se da el proceso de lectura desde los 7 años, desde el proceso alfabético. Claramente hay niños que pueden tener alguna deficiencia, situación, dificultad. Yo no lo llamaría atraso, simplemente no ha alcanzado esta etapa en específico o le cuesta o hay algunos procesos y características de una etapa en particular que aún no ha logrado. Habría que hacer una revisión general de todo su proceso de desarrollo para saber por qué, ¿cierto? No ha alcanzado un proceso en específico. ¿Listo? Ahora vamos a pasar por aquí con las etapas de la lectura. La inicial, que yo creo que la estábamos hablando ahorita, la logográfica. La prealfabética está la parcialmente alfabética, la completamente alfabética y la alfabética consolidada. Esta sí es un poquito más larga. Entonces, desde la lectura logográfica se dice que hay una identificación alrededor de los 2 a 3 años, ¿sí? El niño identifica una unidad entera, lo que yo les decía ahora, un logotipo de algo, el nombre de algo en específico, ¿cierto? Como que yo sé que esto dice tal cosa y esto significa tal cosa. Entonces me voy para el centro comercial, para los juegos, hay una tarjeta específica, por poner un ejemplo aquí de Colombia, siempre hay una tarjetica que yo debo recargar para poder que mi niño, mi niña puedan ingresar a los juegos y el niño alrededor del tiempo va a identificar que esa tarjeta
con ese logotipo es la tarjeta de los juegos. Y siempre que me la ve, ¿cierto? Va a poder decir, esta es la tarjetica con la que se pagan los juegos. O esta es la marca de los carritos que me gusta. O esta es la marca de un dulce que a mí me gusta muchísimo, ¿cierto? Aquí en esta etapa de los 2 a los 3 años se dice que el niño disfruta muchísimo de todo lo que tiene que ver con gráficos y dibujos. Entonces empieza a interpretar, a comprender cada una de esas estructuras, que es un dibujo, ¿cierto? Y cómo ese material gráfico me puede estar enseñando, me puede estar produciendo algunas conexiones mentales. Etapa prealfabética va alrededor de los 3 a los 4 años. Entonces aquí ya reconoce algunas palabras, ¿sí? Por ejemplo, su nombre. En algunos colegios, en algunas instituciones, a partir de algunos métodos de lectura, específicamente el método global, ¿sí? Se maneja que el niño inicialmente identifique su nombre, ¿sí? Y de esta manera pueden empezar a identificar letras, monosílabos y vocales, pero debe ser a partir de su nombre. Entonces empezamos con su nombre para trabajar toda esa parte de comprensión, quién soy yo, cómo me llamo, ¿sí? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué letras está compuesta? Y desglosamos. Entonces, si mi nombre es este, entonces yo le cuento, mira, tu nombre tiene tales y tales vocales, las vocales son estas, ¿cierto? Las consonantes son aquellas, tiene tantas letras tu nombre, ¿sí? Y empieza a generar un proceso de lectura y escritura a través del mismo. Bueno, por poner un ejemplo, el nombre, ¿sí? Pueden empezar a identificar algunas otras palabras con las que más se relacione, ¿cierto? Y con las que quizás esté en mayor interacción. Continuamente hablamos de la etapa parcialmente alfabética que se da a partir de los 5 años. Entonces, ya aquí el niño, de una manera un poco más estructurada, identifica fonemas y grafemas. Entonces, hace una relación del grafema y el fonema, ¿sí? Ya las palabras son un poco más largas, realiza lectura por sílabas, ¿sí? Que esa es como la generalidad de todos los niños, la sílaba. Puede tener un poco más de atencionalidad al proceso, ¿sí? Continuamos entonces con la alfabética completa, ¿sí? No tiene que ver con que yo me sé el alfabeto, ¿sí? Tiene que ver con que yo soy capaz de comprender, ¿sí? Que el intercambio de letras, grafemas y fonemas me van a dar un resultado allí. Alfabética completa me dice que pueden ser palabras mucho más largas, ¿sí? Algunos textos que yo puedo empezar a leer y que se puede generar una fluidez de la lectura, porque antes de leemos muy pausado, leemos solamente por lo general por monosílabas, ¿cierto? Y en este caso, pues empieza a dar un proceso de lectura con mayor fluidez al respecto. Finalmente hablamos de la etapa alfabética consolidada que va de los 8 a los 10 años. La misma etapa me indica, ¿cierto? Que ya hay una autonomía en los procesos de lectura, que el niño o la niña está en capacidad de leer, ¿cierto? Unos procesos mucho más amplios, unos textos un poco más extensos que los textos anteriores en edad. Por lo general, tienen capacidad de leer cualquier tipo de letra, sea la letra cursiva o la letra script, ¿sí? La comprensión lectora es buena porque ya se ha venido trabajando, entonces en este momento el niño ya tiene todos esos procesos de comprensión lectora y suelen leer palabras con fluidez y sin sílabeo, es decir, no leemos como por separado, que por lo general ese proceso se da en los primeros momentos, sino que ya hacen una lectura con palabras un poco más fluidas, ¿cierto? Y ya evitamos como solamente leer por sílabas. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas? Bueno, hay algo acá que quisiera que tuviéramos en cuenta y es que en la mayoría de los casos hay desarrollos totalmente diferentes, ¿sí? Nosotros no podemos calificar o homogenizar los procesos de desarrollo. Como hay niños que adquieren fácilmente los procesos de lectura, hay otros a los cuales se les dificulta bastante. Entonces,
¿Qué podemos hacer cuando yo vea algunas situaciones o algunas dificultades del lenguaje? Lo que yo puedo hacer es basarme, ¿cierto? Como en estos procesos de listo. En este momento se desarrollan los procesos de escritura, ¿sí? Si yo veo que alrededor de los 6 años el niño no escribe palabras, no comprende como los procesos de las sílabas, no identifica que una sílaba es una consonante con una vocal, yo ahí puedo decir, hay una señal de alerta, ¿cierto? Adicional, si no tengo un buen agarre de lápiz, si no tengo una buena comprensión, si ni siquiera soy capaz de escribir mi nombre. Entonces yo aquí ya digo, "Ah, hay una dificultad porque estoy viendo que en términos de su desarrollo, pues no está cumpliendo con los parámetros que se puntualizan". A ver, yo miro por acá en el chat que dejaron un mensajito. Acebit, si se le adelanta al niño en los procesos, ¿podrías especificarme a qué se debe como esta, no sé si es una pregunta, una apreciación, no sé, dice, si se le adelanta al niño en los procesos, ¿ahí qué podríamos decir? ¿Es una pregunta? ¿Es una afirmación? Cuéntanos. Sus etapas, sí. Ok, vas a alzar la mano, ya te la doy. Espera. Y si tienes la palabra Sevilla. Ahí puedes abrir tu micrófono. Aló, buenas noches. Hola, te escuchamos. Buenas noches. Sí, profesora, disculpe, sobre el tema de la lectoescritura. O sea, si acá está hablando usted de etapas, pero por ejemplo Sí, acá, bueno, yo soy de Perú, sí. ¿ya? Y acá, por ejemplo, en la etapa inicial, porque acá a los niños se les llama inicial de 3, de 2, de 4, de 5, y a los otros se llama cuna, a los niños de 2, menos de 2 años, se les llama cuna. Pero acá la mayoría de docentes, al menos las profesoras de inicial, adelantan al niño, quieren, ¿cómo se llama? Que el niño a los 5 años ya sepa escribir, leer, inclusive hasta un texto largo. Eh, y al no respetar las etapas, ¿qué pasaría con el niño? O sea, ¿sería aburrimiento ya para primaria? ¿O sería un problema para él? ¿No? ¿Cómo sería si se le adelantan las etapas al niño? Bueno, muy importante eso que tú estás preguntando, porque es la realidad, no solamente en tu país, ¿sí? Eh, hay algo, hay dos cosas. Uno, la inmediatez, la venta, ¿sí? Porque digamos que en la mayoría de los países se maneja como todo el modelo de educación privada, ¿cierto? Entonces, digamos que el colegio que forme más rápido, el colegio que tenga más potencialidades, si digamos aquí manejan inglés, español, en el otro manejan inglés, francés, español, pues entonces es más llamativo el otro, ¿cierto? Entonces uno tiene que ver como con toda esa parte de negocio, ¿sí? Entonces la educación a hoy en muchas partes es negocio y por lo general los papás buscan el colegio con mejor reseña, claramente, ¿sí? Y donde tengan como una calidad de educación un poco más elevada, más avanzada, porque no sé cuál es el afán de muchas personas de que los niños aprendan todo de manera inmediata y que se salten, digamos, los momentos de la niñez, que es precisamente jugar, divertirse, imaginar, compartir, saber establecer relaciones interpersonales, saber establecer vínculos afectivos, disfrutar como del movimiento de su cuerpo. Ahorita mismo, dada la inmediatez que nosotros manejamos a hoy en el mundo, ¿cierto? Vemos cómo esto se genera de manera masiva.
¿sí? Esto puede traer o acarrear algunas situaciones, algunas ausencias en su desarrollo a seguir, porque en algunos casos puede que los niños estén preparados y en otros casos puede que no, porque si bien el mundo va muy rápido, ¿cierto? Nuestros niños tienen unas habilidades maravillosas. Si no hay un buen acompañamiento, pues no se va a poder desarrollar una habilidad en específico, ¿cierto? Si se desarrolla, si la acompañamos, si la estimulamos, si la guiamos, pues vamos a tener resultados significativos. Pero si nosotros no estamos ahí, sencillamente pretendemos que forzar al niño a desarrollar de manera inmediata unas habilidades que tienen un proceso específico, está bien, pues quizás estoy errando en su desarrollo y puede que le cueste un poco más adquirir las habilidades y los procesos en específico. Listo. Ana nos dice, ahora es frecuente, los niños aprenden mucho más rápido. Sí, los niños tienen en este momento y no en este momento. Es decir, el ser humano ha tenido sus habilidades innatas. No es que de tal fecha a tal fecha los niños aprenden más rápido. No, seguimos siendo el mismo ser humano con el mismo cerebro, etc, etc, etc. ¿Qué pasa? Que ahora los niños hemos encontrado a partir de diferentes estudios, a partir de diferentes avances científicos, que los niños aprenden de diferente manera, que hay que hacer unas estimulaciones específicas, que hay que hacer un acompañamiento, ¿cierto? En este momento, ¿cuál es la apertura? Que tenemos colegios de cierta manera mejor preparados, que tenemos procesos de estimulación en la infancia, que hay mucha información en la web. Entonces, quiere decir, los niños sí aprenden, ¿cierto? Pero digamos que cada cosa en su momento de desarrollo. Yo le puedo ir indicando, yo le puedo ir acompañando, yo le puedo ir solventando, pero quizás el niño aún no está preparado y a veces decimos, pero si se lo expliqué ayer, ¿por qué se le olvidó hoy? Porque todavía no está preparado, porque no tiene una adherencia a ese concepto. En Venezuela, Yusdalia dice que también los preescolares se preocupan solamente por leer. Eso es una crítica que yo he hecho hace mucho tiempo, porque solamente hacia la lectura, ¿cierto? Porque solamente nos preocupamos por leer y ya está, por leer y escribir. Sí, son dos procesos sumamente importantes en el desarrollo del ser humano, pero también hay otras situaciones de mano que acompañan el desarrollo del niño, ¿cierto? Y tenemos que verlo como lo acabamos de ver, que es una generalidad, ¿sí? El niño no aprende solamente a leer, el niño no aprende solamente a escribir, por eso hablamos de lectoescritura. Y el niño a la par o adicional de esto trabaja todo lo que tiene que ver con los procesos matemáticos, ¿cierto? Con el desarrollo psicomotor de desarrollo motricidad gruesa, entre otros. Vamos a escuchar a Ana. Sí, profe, en Venezuela el problema es que cuando son colegios, más que nada en los colegios privados, le Sí, exigen al niño cuando pasa para primer grado que ya debe de leer. Inclusive he sabido de problemas que los niños han tenido, los que han estado sometidos de que si el niño no lee o no llega leyendo, entonces sufren bullying, porque los otros compañeros ya están un poco más adelantados, porque entonces esto ya trae problemas emocionales, inclusive en especial, porque yo soy del área especial, cuando un niño es Asperger, un autista Asperger, tiene toda esta capacidad, porque es un niño que pues tiene un alto rendimiento, vienen los problemas emocionales, entonces hay que canalizarlos, hay que llevarlos despacio, porque él puede que ya venga a leer mucho antes que sus otros compañeros, pero el acompañante o el asesor que está ahí, el tutor que está con él, debe guiarlo y tratar de distraer un poco, tal vez la ansiedad de él de aprender, ¿verdad? Con con otros temas o con, por lo menos vamos a suponer, con la computadora, con algún juego en la computadora, porque es tanta su ansiedad que trae problemas emocionales al niño Asperger, cuando estamos hablando de Asperger, ¿no? Pero inclusive en el área regular, los niños entre paréntesis normales, también se presenta esa ansiedad porque entonces el niño llega al colegio y dice, tú no sabes leer, cállate, lo he vivido, ¿sí? Allá en Venezuela, porque yo ahora vivo en Colombia, pero allá en Venezuela, cuando yo estaba haciendo mis pasantías, tenía niños de regular que eran bastante agresivos con los niños que tenían un poquito más de déficit en atención y en otras cosas, y le decían, bueno, tú no sabes, cállate. Entonces los niños presentan
problemas emocionales, ansiedad. Entonces todo a su debido tiempo. Inclusive cuando el compañero dice que los estadios o los estadios se presentan o se desarrollan antes, sí, hay niños que lo tienen, porque mi nieto, que tiene ahorita 10 años, profe, él siempre yo le decía a mi hija, él tiene un estadio más desarrollado, pero vamos a llevarlo con calma, no lo vamos a presionar. Déjalo que él mismo solo, espontáneamente lo desarrolle, pero no le vamos a explotar más de lo que él ya, porque va a tener problemas, y de hecho sí, porque él era el que de repente levantaba la mano constantemente y todos los demás empezaban. Pero otra vez tú, pero otra vez tú. Entonces es complicado, profe, es un poco complejo. Muy bien, Ana, muchas gracias. Yo pienso que la situación pasa de manera repetitiva, ¿cierto? Queremos Sí. exigir, queremos hacer y hacer por entregar unos informes, por cumplir con los parámetros de la institución, porque así nos lo pidieron, así nos lo exigieron y desconocemos muchísimo el desarrollo general de nuestros niños, cómo se dan los procesos y quizás si yo ya revisé si los procesos anteriores se han dado, por poner un ejemplo aquí, en todo lo que tiene que ver, ¿cierto? Con el proceso de escritura. Entonces, si yo ya miré esto, ¿cierto? Estas etapas, estos momentos, desde el proceso en particular, yo voy a poder comprender en qué etapa quizás se establece un niño y cómo lo puedo ayudar. Pero la inmediatez de las instituciones educativas claramente nos está costando bastante como todo ese proceso. Bien, chicos, llegamos al final de esta sesión. Espero la hayan disfrutado muchísimo, espero hayan podido potenciar bastante sus conocimientos, sus habilidades en torno a lo mismo. El día de mañana ya terminamos con todo lo que tiene que ver con lectoescritura y pasamos a todo lo que tiene que ver con los procesos curriculares, ¿sí? Y la educación psicomotora al respecto. Les deseo a todos una feliz noche, que disfruten mucho y nos encontramos nuevamente el día de mañana.